Hola muchachos, en este video vamos a mirar rápidamente un tema que nos hace falta en cuanto a los cuantificadores y tiene que ver con el orden en los cuantificadores. Nosotros en ejercicios, digamos, anteriores hemos estado trabajando expresiones tales como para todo x, para todo y, se puede cumplir un p de x, y, o viceversa, para todo y, para todo x, se cumple p de x, y, o hemos hablado de los existenciales, que existe un x, existe un y, que cumple p de x, y, existe un y, existe un x, que cumple p de x, y, hemos hablado de un existe y para todo x, p de x, y, o de un para todo x existe un y que cumple la proposición p de x, y. Vamos a mirar cuál es el orden en los cuantificadores, es decir, si yo puedo libremente intercambiar el orden en los cuantificadores y no me altera el resultado, cuándo sí y cuándo no. Entonces, para entendernos, cuando yo tengo un para todo, yo puedo utilizar cambiar el orden y no hay problema porque estas dos expresiones son equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que se cumple para todo x, para todo y, tal cosa, o viceversa. Lo mismo con los existenciales. Yo puedo decir existe un x y existe un y que cumple tal cosa, o viceversa. Así que estas dos también son equivalentes. Pero estas dos expresiones no son equivalentes. Y aquí es donde me quiero detener, digamos, un poco para poder comprender por qué aquí en la existencia y en el universal y en el existencial no se permite, digamos, la conmutatividad, es decir, que el orden acá sí implica cambios dentro de la proposición. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá un ejemplo que tengo y nos dice, por ejemplo, que si para todo x existe un y que cumple un q de x, y, en donde q de x, y significa la proposición que x más y sea igual a 0. ¿Qué quiere decir en este orden esta expresión? Vamos a analizarlo. En este orden quiere decir que para cada x, pensando x y y en los reales, que para cada x existe al menos un y, ¿sí? Eso es lo que está diciendo en esta simbología, existe al menos un y tal que la suma me da 0. En este sentido, esto es completamente cierto. Es decir, que para cada número x del conjunto de los reales existe al menos un elemento dentro de ese conjunto que hace que la suma dé 0. Sí, porque el que hace que la suma sea 0 es el que llamamos nosotros el inverso aditivo. ¿Listo? O sea que esta proposición, así como está, es verdadera. Ahora vamos a mirarlo con el orden invertido. Si yo digo que existe un y para todo x que cumple q de xy con las mismas condiciones que x, y están los reales y que x, y es que x más y sea 0, entonces vamos a pensarlo de esa manera. Existe un y para todo x que cumple q de x, y implica que existe algún elemento en y, algún elemento en los reales para todos los números reales que hace que eso sea 0. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que x más y igual a 0, que existe algún elemento en y tal que ese y sumado con todo número real, el resultado es 0. En ese sentido, eso es falso, porque no existe un elemento en y o un elemento en los reales que haga que sumado con cualquier número real el resultado sea 0. Así que si usted lo mira en este sentido, esa proposición es falsa. Por eso, estas dos expresiones que enunciamos aquí no son equivalentes porque el orden ahí sí interesa.
Vamos ahora a mirar unos ejercicios específicos en la siguiente diapositiva. Bueno, nos dice, supongamos que la expresión q de x, y, z, fíjense, es que x más y es igual a z con esos tres valores en los números reales. Entonces, si yo tengo que x más y es igual a un z, a mí lo que me están diciendo es que la suma, que eso creo que ya lo habíamos visto en una clase, que la suma de reales es un real. Porque garantizamos que x, y, z pertenecen a ese conjunto. Ahora nos dicen cuáles son los valores de verdad de las proposiciones siguientes. Entonces vamos a mirarlo en este orden y en este orden. Comienzo con el orden para todo x, para todo y, existe un z que cumple q de x, y, z. En este orden particular, a nosotros nos dicen que para todo número real, x y y, o sea, para cualquier par de números reales que estén en el conjunto de los reales, valga la redundancia, para cualquier x y y del conjunto de los reales, la suma siempre va a dar igual a algún z que está en los reales. En ese sentido, esa proposición es completamente verdadera, porque estoy garantizando que para todo par de números reales, la suma debe dar igual a un z para algún z en los reales. Vamos a mirar la propuesta 2, que dice que existe un z para todo x, para todo y, que cumple q de x, y. En este sentido, yo lo que estoy diciendo es que existe algún número z tal que para todo x y y de los reales, z es igual a x más y. Piénsenlo detalladamente. Estamos diciendo que para algún elemento z, o sea, puede ser único o puede ser unos poquitos, ¿sí? Se cumple que ese número es igual a la suma de cualesquiera dos números reales. ¿Eso es cierto? Por supuesto que no. Así que en este caso vamos a decir que esta proposición debe ser falsa. ¿Entendido? Vamos a mirar ahora cómo niego esas proposiciones que tienen cuantificadores combinados, es decir, que no son únicos. Entonces, para ello nos dice, la tabla que está aquí nos permite encontrar los valores de verdad para proposiciones cuantificadas con dos variables. Entonces, para todo x, para todo y, o para todo y, para todo x, se debe cumplir, recuerden que esto es equivalente, y es verdadero cuando se cumple para ambos casos. Cuando es falso, cuando no se cumple para alguno de ellos. Entonces, hay un par de x y y para el cual esa proposición es falsa. Segundo, para todo x, para todo y, en ese orden diríamos que la proposición es verdadera cuando para todo x hay un y que cumple la proposición. ¿Cuándo sería falsa? Recuerden que el negar el cuantificador universal es hablar del existencial. Entonces, si no se cumple, quiere decir que en vez de para todo, debo decir que hay un par o que existe un x tal que esa proposición es falsa, y aquí como tenía existe, voy a decir para todo y. ¿Me hago entender? Miremoslo con este. Si tengo un existe x para todo y, entonces, ¿cuándo es verdadero? Cuando existe algún elemento de x para todo y que cumple esta proposición. ¿Cuándo es falso? Cuando para todo x existe algún y que hace que esto sea falso. Y lo tengo escrito aquí. Lo mismo va a funcionar para estas dos. Recuerden que ellas son equivalentes, por eso están en un mismo renglón. Bueno, estos son elementos importantes para poder encontrar el valor de verdad de proposiciones que tienen dos variables cuantificadas. Vamos ahora, o les voy a dejar estos ejercicios en donde ustedes me van a decir el valor de verdad de cada una de esas siguientes proposiciones. Les voy a ayudar
con la primera a ver cómo nos va. Entonces nos dice, en este caso, en el A, para todo n existe un m que cumple que n cuadrado sea menor que n. En este caso, nos dicen que el dominio es el conjunto de todos los enteros. Voy a sacarlo por acá. Entonces, n y m son elementos que están en los enteros y me dice que para todo número entero existe otro numerito entero que cumple que el cuadrado de n es menor que m. ¿Falso o verdadero? Miremoslo con lupa. Para todo número real existe al menos un número entero que cumple esta desigualdad. Yo puedo mirar que si n, por ejemplo, toma el valor de menos 2, entonces n cuadrado sería igual a 4. O sea que 4 debería ser igual a algún valor de m. Sí, verdadero, porque 4 es menor. Si cumple con al menos 1, lo cumple. Yo puedo, por ejemplo, decir que m sea 8, que es un número entero. Entonces 4 sí es menor que 8. Por lo tanto, estoy garantizando que para cualquier número entero, su cuadrado siempre va a ser más pequeñito que algún número entero que yo encuentre o que pueda escoger de forma libre. Así que esta proposición es verdadera. ¿Listo? Vamos a hacer B, C, D, E y F. Lo van a hacer ustedes como ejercicios, como tarea. Y en la próxima clase vamos a socializar esas respuestas a ver qué tan entendido les quedó. En clase complementamos entre todos G y H. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer estos ejercicios y en clase rectificamos a ver qué tan comprendido quedó este tema.